Entonces, pues la conferencia que he preparado para hoy, para poder compartir con ustedes, se llama El límite del consumo y casi que es una conglomeración de distintas reflexiones que hemos podido realizar en el espacio de la institución con distintos profesionales. De hecho, en muchas de las expresiones o conclusiones que vaya a nombrar, seguramente muchos de mis compañeros, colegas psicólogos, también los psiquiatras y terapeutas ocupacionales y demás personas pues que hacen parte del equipo terapéutico de Servir, han tenido un aporte significativo para poder compartir con ustedes hoy. Muy bien, vamos a, esta acá funciona de esta manera. Bien. Entonces, el orden del día más o menos, pues que queremos mostrar un poco es introducción, pues hay unas reflexiones ahí como interesantes frente a lo que es el trastorno límite de personalidad en nuestros contextos actuales. Vamos a hablar un poquito como de la prevalencia, con muchas dificultades pues como en el tema de hallar datos, y pues nos vamos a enfocar por un breve instante en la relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y el trastorno límite de personalidad. Además de unas reflexiones muy significativas que hemos construido a lo largo pues, de la experiencia terapéutica en la institución. Quiero empezar esta conferencia mostrándoles un poco el tema del mapa terapéutico que tenemos en la institución, partiendo de la base de que una de las dificultades del trastorno límite de personalidad tiene que ver con las afectaciones en los procesos de simbolización. ¿Cierto? A estas personas les cuesta de alguna manera pues hacer contacto, no solamente con sus emociones, sino con las representaciones internas, y pues las estrategias que nosotros utilizamos en la institución justamente buscan compensar de algunas maneras estas falencias que puede ser a nivel cognitivo o a nivel estructural se van presentando para dar un entendimiento o una comprensión adaptable o adaptativa frente a lo que es su realidad. Entonces, me parece muy interesante contarles un poco que nuestro modelo de atención de alguna manera refleja un camino, ¿no? Es un camino que en el caso del trastorno límite de personalidad, justamente por el nombre que pues, tiene, hay unas situaciones donde desaparecen un poco las fronteras, hay un desborde importante como de las emociones y justo pues nuestro deber terapéutico en el proceso que construimos con los pacientes y con las familias es asentar las bases para el desarrollo de unas fronteras que permitan unos límites que no se han podido estructurar por muchas situaciones de su vida y por casi que fenómenos también multifactoriales. Quiero pues arrancar, y es algo que me pareció muy llamativo, y es que casi que el trastorno límite de personalidad representa o refleja muchas de las complicaciones o de las características modernas de nuestra realidad hoy en día. Casi al mismo punto de lo que representaba la histeria en finales del siglo XIX, donde la sociedad, pues como con todas las construcciones morales y éticas, pues no dejaba otro lugar al individuo de reprimir ciertos instintos y ciertas necesidades que terminaban de alguna forma impactando de manera negativa en su salud. Hoy día, pues, todo este tema de la globalización, lo que implica la apertura de fronteras, de conocer, de llegar hasta las situaciones más íntimas de personas en otros lugares del mundo, con otras culturas, van disgregando un poco los límites culturales que en muchos momentos constituían un aspecto protector para nuestra salud mental. Así que también de lo que tenemos que hacer nosotros en el proceso terapéutico, y lo diría un autor pues muy importante que se llama de apellido Bion, que nos habla del continente contenedor. Entonces, el proceso terapéutico tendrá que ir orientado a la construcción o a la identificación de parte del individuo y de parte de la familia de ese continente contenedor que le dé lugar y que le dé cabida a todas estas emociones, pero no solamente lugar, sino también que le permita reconstruirse y que le permita reorganizarse de una manera más funcional. Para poder ir entendiendo pues un poco estos fenómenos, me llama mucho la atención, aunque estamos hablando de estudios del 2013, es importante seguir ahondando pues en el ejercicio de estudiar este trastorno límite de personalidad, porque es
lo más frecuente que nos vamos a encontrar hoy en día, ¿no? Hoy día se ha disipado un poco el tema de la enfermedad mental como lo conocíamos antes y encontramos que hay una alta prevalencia de personas que, por ejemplo, asisten a consultas, a consulta externa o a procesos ambulatorios. Más o menos del 10% de estos consultantes pues tienen un trastorno límite de personalidad. Sin embargo, pues yo creo que hay todavía una prevalencia muchísimo mayor de la que muestran estos estudios del 2013. Nos hablan entonces también en estos estudios que en el caso de los pacientes hospitalizados es aproximadamente el 20%, y donde se hace el estudio que se enfoca en México, entonces nos están mostrando una prevalencia de pacientes psiquiátricos o pacientes que están hospitalizados o han tenido pues antecedentes de hospitalización entre el 25 y el 36%. Vuelvo un poco a la diapositiva anterior, y era donde de alguna manera en el siglo XIX aproximadamente el 30% de la población que estaba en las instituciones de salud mental, el 30% tenían un trastorno histriónico, pues. Hoy pues como para nuestra época en ese contexto era la histeria. Entonces es muy interesante como quiero es como hacer el llamado a que termina convirtiéndose en un fenómeno muy propio de todas las situaciones que vemos en nuestra cultura y también a lo largo como de la historia de país y de región, ¿cierto? Entonces, nos permite entender que esta es la población y las personas que nos van a llegar y que es justo, pues, muy necesario seguir preparándonos para ir comprendiendo y para ir entendiendo más allá de los prejuicios o de ciertas aversiones que puede generar el trastorno de personalidad en los terapeutas, que necesitamos ir generando unas dinámicas y unas estrategias de contención que permitan a estas personas tener espacios donde puedan resolver muchas de las situaciones inconclusas con las que comúnmente conviven. Ya para hablar específicamente como de esta relación con el consumo de sustancias, nos vamos a encontrar que entre el 5 y el 22% de la población que tiene un consumo de sustancias psicoactivas presentan un trastorno límite de personalidad. Sin embargo, aquí en la institución podemos nosotros, en la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos 5 años, hablar más o menos de una prevalencia del 45%. Es una prevalencia importante, significativa, que nos alienta a entender el fenómeno del trastorno de personalidad limítrofe con todos los fenómenos que se nos presentan con el trastorno por uso de sustancias psicoactivas. Por el otro lado, pues las personas con trastorno límite de personalidad nos comentan, aquí ahí es un, digamos, como dato extraño, que van a tener alrededor del 23 y el 80% pues un consumo de algún tipo de sustancias. Y hay algo muy interesante porque cuando nos hablan en este estudio de los policonsumidores, que es el fenómeno, digamos, social más importante que ya estamos teniendo, nosotros ya no hablamos únicamente pues del que viene solo por alcohol o el que viene solo por consumo de marihuana o el que solo viene por consumo de cocaína. Generalmente el fenómeno del consumo de sustancias es un fenómeno tan diverso pues que se extiende un poco más de lo que ya veníamos o estamos acostumbrados. Es así pues como de alguna manera las mujeres que presentan policonsumo generalmente hacen virajes al trastorno límite de personalidad. En cambio, por parte de los hombres parece que hay una tendencia a trastornos antisociales. Y créanme que es lo que nosotros hemos visto pues a lo largo de estos años, aproximadamente con 230 pacientes que han pasado por nuestra institución, que es una prevalencia que corresponde por lo menos con nuestra realidad y que de alguna forma pues también nos invita a analizar y a seguir pues mejorando en todas las estrategias que como institución y también como país tenemos que empezar a desarrollar para generar una atención muchísimo más afectiva, porque no nos podemos enfocar únicamente en el tema del consumo de sustancias, sino que tenemos que abordar o generar más bien una atención integral que le permita a estas personas la oportunidad de atender y de ser atendidas de acuerdo a sus necesidades y a sus dificultades más profundas. Digamos que hay unos fenómenos muy interesantes en el tema del trastorno de uso de sustancias y el trastorno de personalidad limítrofe, y son como ciertos síntomas que vamos
compartiendo, ¿cierto? Nosotros reconocemos y pues, la verdad no traje un listado pues de las características del trastorno de personalidad limítrofe, pero vamos a reconocer en estas personas una inestabilidad permanente, unos virajes muy fuertes entre lo que es el amor, el odio, la impulsividad, la afectividad, unas relaciones muy especiales frente al tema de todo lo que logra tramitar por medio del cuerpo. Aparece entonces estas situaciones de la autoagresión, casi que el malestar o la rabia que genera el otro en su experiencia o el otro pues en distintas representaciones es llevada al sí mismo, al cuerpo, y aparecen todos estos fenómenos que vemos muy comunes, como el cutting. No porque el cutting sea exclusivo del trastorno de personalidad limítrofe, pero es una de estas manifestaciones, distintas formas de generar un proceso como de autolaceración y de autoagresión. De alguna forma, entonces, también el tema de la desinhibición pues, se nos presenta como una de esas manifestaciones sintomáticas en estos pacientes donde les cuesta muchísimo manejar sus emociones. Además, la identidad es muy difusa y el hecho de que la identidad en una persona pues esté, pues sea difícil de comprender, pues va a generar unos altísimos niveles de inseguridad que terminan resolviendo de alguna manera con el tema de la automedicación. De tal modo que aquí para mí es bien interesante porque en patología dual pues siempre se ha pensado de qué será primero, ¿no? Si el trastorno o el consumo de sustancias, y vale la pena decir que muchas de las experiencias o de las condiciones clínicas pues esa duda prevalece, pero en el tema del trastorno, en el tema, perdón, de trastorno de personalidad limítrofe, casi que podemos estar hablando que el trastorno de personalidad precede, más bien antecede pues el consumo de sustancias y que cuando aparece el consumo de sustancias, todos estos síntomas se exacerban a tal punto que la persona termina muchísimo más desorganizada. Vamos a entender también un poco que lo que a nosotros se nos presentan en el trastorno por uso de sustancias es como el tema de un iceberg, ¿no? Y el ejercicio clínico pues nos está obligando a ir y a profundizar muchísimo más en qué pasa distinto al tema del consumo de sustancias o la impulsividad, que es bajo las dos manifestaciones que se nos puede presentar el trastorno de uso de sustancias y el trastorno de personalidad limítrofe. Vamos a encontrar entonces como si en la mitad del iceberg nos vamos a encontrar o vamos a tener muy presente el trastorno de personalidad limítrofe, pero la invitación en el proceso terapéutico, por lo menos nosotros lo que hacemos en la institución es ir un poco más allá. O sea, sabemos que hay que estabilizar al paciente, sabemos que hay que trabajar muchas cosas para mejorar inmediatamente su calidad de vida y lo hacemos, parece un tema, hay veces hasta mágico, pero queremos darle sentido a cuáles son estas manifestaciones que dieron lugar, esta construcción de la forma de ver el mundo, de la manera en que estos pacientes la ven, y encontramos eventos traumáticos muy significativos, una tendencia importante, una prevalencia muy importante de abuso sexual. Encontramos también apegos inseguros, apegos desorganizados, pues relaciones parentofiliales que terminan siendo ambivalentes y difusas en el momento de la construcción de la identidad. Además que seguramente todo esto también tiene que ver con historia de enfermedad mental en la familia, que por supuesto va a ser muchísimo más difícil que las personas que están alrededor de estos seres pues puedan tener una salud mental tan clara para poder contener todas estas emociones. Voy a hacer, digamos, énfasis digamos, varias cosas en función, antes de que se termine el tiempo, en función de que es muy importante no agrupar estas dificultades o en el trastorno por uso de sustancias o en el trastorno límite de personalidad, sino que tenemos que concebir ambas condiciones para poder realizar pues, una atención específica y que ayude a estas personas a ir mejorando, ¿no? Entonces, en medio de eso, pues vamos a encontrar la identificación de las tendencias autodestructivas. Necesitamos generar también o abordar esta parte de la emocionalidad negativa, que pues tiene que ver con muchas afectaciones en el córtex frontal y demás, pero que se constituyen en una forma en la que el individuo empieza a ver al mundo solo desde sus eventos traumáticos, desde sus falencias y desde sus dificultades.
concibiéndose muy difícil para él integrar esa representación negativa con esa otra representación positiva. El manejo de las emociones, la conexión con el cuerpo de una manera distinta, y aquí no solamente es importante el proceso terapéutico o psicoterapéutico, sino hay distintas terapias, o sea, hay distintas actividades que les permiten a estas personas vivir una realidad a través de su corporalidad, pues muchísimo más funcional. Quiero hacer énfasis en esto que me parece muy interesante, y es que es necesario que los terapeutas estemos muy atentos a los elementos contratransferenciales que presentan estos pacientes, porque en muchos momentos se pueden mostrar hostiles y termina siendo como una forma de expresar su propia destructividad, ¿cierto? Entonces, en la medida en que en muchos momentos pues, nos atacan, el analista tiene o el terapeuta tiene el objetivo es de sobrevivir. Hay un punto muy interesante, y es que si sobrevives al ataque, de este tipo como de personalidades, es decir, no te vinculas con ellas o no te enganchas afectivamente con ellos, sino que logras hacer este ejercicio de contención, seguramente desarrollarás un vínculo distinto que permitas en momentos generar unos virajes mucho más funcionales y adaptativos de estas personas, donde también la terapia de la parte familiar es necesaria, y es invitar a las familias, a los padres, a que prioricen mucho en el tema del afecto y de una reafirmación positiva, dado que ellos en muchos momentos renuncian a ciertas situaciones de su identidad como medio de identificación de ese pensamiento que asumen negativo por parte del padre o de la madre, y también se convierte en una forma pues de castigarlos, ¿cierto? Así que bueno, esto es más o menos pues lo que hemos construido pues a lo largo de estos años en la institución, y donde la invitación para ustedes es que es una forma de ver el mundo muy especial, y que en la medida en que logremos como conocerle y tener la apertura para poder acercarnos a estas personas, seguramente la ayuda viene también por sí misma. Gracias.